Muy buenas noches, estimados participantes. Me presento, soy la licenciada Randimar Guevara, moderadora de esta masterclass. Como siempre, es un enorme placer para ICATVAL organizar eventos cuyo objetivo sea contribuir a mejorar por mucho los estándares de la calidad de la educación en el Ecuador y en toda Latinoamérica. Para que conozcan un poquito quiénes somos, les comento que somos el Instituto de Capacitación Profesional del Valle y nos hemos aliado a la Universidad de Hemisferios porque la universidad comparte la misma visión y mística de trabajo que nosotros, hacer importantes aportes a la educación y, por tanto, a la nación y al mundo. Pueden seguirnos en las redes sociales como @ICATVAL. En nuestro canal de YouTube compartimos clases, webinars, tips y mucha información valiosa para todos ustedes. Entremos en materia. Es para mí un inmenso gusto presentarle a una de nuestras docentes, tanto de la especialidad en necesidades educativas específicas como de la maestría en educación inclusiva. Se trata de la magíster Yoselis Crespo, quien es especialista en educación y tecnologías para la inclusión y quien va a topar el tema que nos reúne a todos aquí hoy: alfabetización tecnológica para la atención a las necesidades educativas específicas. Recibamos con uno de los aplausos en el chat a la magíster Yoselis Crespo. Muy buenas noches, gracias Randimar por tu presentación. Buenas noches con todos, bienvenidos, bienvenidas a este webinar sobre tecnologías para la inclusión. Hoy vamos a estar revisando un poco acerca de la alfabetización tecnológica para las necesidades educativas específicas, como ya lo dijo Randimar. No va a ser una cuestión muy técnica ni muy larga, pues básicamente va a estar enfocada en las tecnologías dentro del ámbito educativo. Acuérdense que pues esto es un área bastante amplia que, digamos, atraviesa muchos campos del conocimiento y campos prácticos de acción, pero nosotros como docentes, los que nos desenvolvemos en el ámbito educativo, pues es necesario que también vayamos conociendo, o en este caso alfabetizándonos un poco acerca de las tecnologías y cómo aplicarlas en nuestro contexto. Entonces vamos a hablar un poco de la alfabetización tecnológica para las necesidades educativas específicas. Ahí lo vemos con una imagen, una profe un tanto, digamos, pasada ya de moda con ese computador. Ya pocas veces podemos visualizar uno así. Y bueno, enseñando a los chicos alguna habilidad en este sentido, ¿no? Yo les quiero comenzar a conversar acerca de esta temática con una pregunta. Y la pregunta es, ¿debemos seguir dando clase del mismo modo que se hacía hace 40 años? ¿Qué pasó en la pandemia? Vamos a ver quién en el chat o tal vez que pueda levantar la manito de los participantes me pueda dar su punto de vista respecto a esta pregunta. Nosotros los docentes no podemos seguir dando clase del mismo modo que se hacía hace 40, hace 50 años atrás, incluso hace 5 años atrás o hace 10 años atrás. Y yo les coloco una segunda pregunta en negrita y es, ¿qué pasó en la pandemia? ¿Sí? En la pandemia, así como lo vemos en esa imagen, muchos docentes estuvimos agotados, con dolor de cabeza, estresados, porque llegó un momento en el que sin ningún previo aviso tuvimos que ponernos al día con la utilización de las nuevas tecnologías para que no se caiga todo el sistema educativo. Entonces, nosotros tenemos que comenzar como docentes a visualizar la importancia de modificar nuestras formas de llegar a los estudiantes, ¿ok? Entonces, este webinar se llamaba alfabetización tecnológica, pero ¿qué es la alfabetización tecnológica? Bueno, vamos a leer algunos conceptos. Millán menciona que se ha puesto mucho énfasis a la alfabetización convencional en las escuelas, pero hoy se llega a saber que hay múltiples alfabetizaciones. Sabemos que el concepto de alfabetización se refiere al hecho de saber leer y escribir, pero la alfabetización tecnológica es saber leer y escribir, pero con la computadora o con la tecnología, además de entender y utilizar la información para apoyar el aprendizaje, la productividad personal, la toma de decisiones y la vida diaria, ¿ok? Evidentemente, como yo les decía al inicio, esto es un campo muy amplio, pero nosotros debemos entender y saber usar la tecnología dentro de nuestro contexto, ¿sí? Muchos profesores tenían dificultades hasta saber cómo utilizar correctamente su correo electrónico, cómo compartir una pantalla, cómo acceder a una clase en Teams o en Zoom o en cualquier otra plataforma, perdón. Entonces, no es solamente digamos, saber cómo utilizar, sino también sacarle provecho a las herramientas que yo estoy utilizando o que voy a utilizar con mis estudiantes. Y desarrollar también valores y actitudes a nivel social, ¿ok? Utilizando las tecnologías. Y eso es muy importante, concientizar el uso de las tecnologías, con qué finalidad lo están usando o lo vamos a usar dentro de nuestra aula de clase.
Es decir, que ahora un docente que no esté al día con el uso de las tecnologías, pues es un profesor que se va quedando un poco atrás, ¿ok? Para la UNESCO, el desarrollo de las sociedades del conocimiento inclusiva se basan en 4 pilares. El primero es la libertad de expresión y libertad de información. El segundo, acceso universal a la información y el conocimiento. El tercero, aprendizaje de calidad para todos. Y por último, respeto por la diversidad lingüística y cultural. En este marco, las TIC revisten un carácter crucial en el avance hacia la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, o lo que nosotros conocemos como los ODS. Entonces, la UNESCO creó, digamos, esta red de niveles, ¿sí? Para los docentes, que son unos estándares de competencias TICs para docentes, ¿ok? Que se basan en 3 pilares fundamentales y se los voy a remarcar aquí arriba, ¿ok? Que son estos 3 que están aquí. La adquisición de conocimientos, la profundización de conocimientos y la creación de conocimientos. Entonces, usar las TICs para la inclusión. Nosotros muchas veces decimos, bueno, tenemos que prepararnos nosotros primero como docentes para luego poder darle un uso adecuado y más aún en el tema de la inclusión educativa, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de inclusión, nosotros tenemos que, digamos, comprender que abarca o que su fin último es la calidad educativa, es decir, brindar a los estudiantes educación que pueda servirles durante todo el transcurso de su vida, que sea significativo. Y esto, cuando nosotros hablamos de inclusión, no se trata solamente de una sustitución o no es sinónimo de educación especial, ¿ok? Sí, en esta invitación que nosotros hemos recibido habla y nos dirigimos mucho hacia las necesidades educativas específicas, pero a mí me gusta aclarar que cuando nosotros hablamos de inclusión nos abarca a todos, no solamente a los que tenemos una condición tal vez de discapacidad o una condición transitoria, sino también a todos, a las mujeres, a las personas afro, a las personas migrantes, entre otros. Entonces, hasta aquí quisiera saber si hay alguna pregunta, Randimar, si tienes alguna inquietud por parte de los participantes hasta ahora. Acá, Janina Morejón comenta, las tecnologías se deben involucrar a diario, son parte del sistema educativo. Es un comentario que... Así es. Ok. Aquí en el chat. ¿Sí? En el chat tenemos otros comentarios. Dice por acá, Joan, la pandemia nos tomó por sorpresa, pero sin embargo nos ayudó a despertar una nueva tecnología para lograr desarrollar un aprendizaje. Del mismo modo, todo va cambiando y estamos prestos a la tecnología, comenta Estrella. Gracias por sus comentarios. Y sí, nos tocó aprender de la noche a la mañana, por así decirlo, no solamente la utilización de los recursos tecnológicos que teníamos en la casa, que muchas veces fueron limitados, sino también, bueno, empezamos a descubrir todo este universo de qué pudiésemos hacer. Ahorita tenemos profesores que son expertos en Canva, que son expertos en Genially, que son aplicaciones, digamos, que son recursos y herramientas que podemos usar para crear presentaciones, para dar las clases, incluso estudiantes que nunca habían usado un PowerPoint y ahora ya dan sus clases, exponen, no con ese papelógrafo grande que pegábamos en la pared, sino que ahora pueden hacerlo a través de una presentación de PowerPoint, Canva, Genially, entre otras aplicaciones que se utilizan desde un computador. Entonces eso es maravilloso, que nosotros pudimos descubrir todas las funcionalidades que tenía no solamente nuestro computador, sino que también aparecen en la web, ¿ok? Y eso es bastante importante que podamos utilizarlo. En un ratito vamos a hablar un poquito de las oportunidades que le debemos brindar a los estudiantes respecto a esto. Aquí nos dicen en el chat, nos dice Irma, estas herramientas que promueven factores de equidad, pertinencia e inclusión educativa en los ambientes de aprendizaje escolares y favorecen el desarrollo de habilidades como razonar, inferir, interpretar, argumentar. Fueron 2 años de pandemia, es verdad, y por más que nos capacitemos, fue negativo y positivo. Le veamos más positivo porque se utilizan estas herramientas para mejorar en este siglo XXI la revolución industrial. Ok, sí, nos ayudan. Evidentemente es más una ayuda para los docentes el que podamos hacer uso de estos recursos. Ok, ya creo que no hay marcha atrás. Incluso hay instituciones educativas que en un momento utilizaron plataformas debido al tema de la pandemia, pero que ya que hemos pasado a una educación en la presencialidad, siguen haciendo uso de las plataformas para hacer llegar comunicados, para subir deberes, para reuniones, para hacer actividades interactivas con los estudiantes, actividades de refuerzo, entre otras cosas. Entonces, eso es bastante positivo. Muy bien. Nuestra maestría en educación inclusiva cuenta con 3 perfiles ocupacionales en educación.
educación inclusiva y necesidades educativas específicas. Es un programa de posgrado diseñado para proporcionar a los profesionales de la educación las habilidades y conocimientos necesarios para trabajar en un entorno educativo inclusivo y abordar las necesidades educativas de todos los estudiantes, incluyendo aquellos con necesidades educativas específicas. Los graduandos de nuestra maestría pueden trabajar en diferentes roles dentro de las instituciones educativas, desde la implementación de políticas y prácticas inclusivas hasta la enseñanza y el diseño de programas educativos para estudiantes con necesidades educativas especiales. También pueden trabajar en organizaciones gubernamentales o no gubernamentales que se centren en la educación inclusiva y las necesidades educativas especiales. Quédense con nosotros hasta el final de esta masterclass, que les tenemos, como siempre, un regalo muy especial para todos los asistentes. Continuamos entonces con la magíster Yoselis Crespo. Gracias, Randimar, por la información que le brindas a todos los asistentes, que es muy valiosa, y bueno, invitarlos a que se inscriban a todas estas formaciones. Parte de lo que nosotros ofrecemos lo vamos dando como en pequeños, digamos, en pequeñas dosis en estos webinars o masterclass que siempre pueden encontrar dentro de nuestras redes sociales. Entonces, vamos para continuar hablar un poco sobre el tema de la inclusión, pero yo me quise basar en este diseño, que es el diseño universal de aprendizaje, y cómo nos ayuda en el tema de la inclusión educativa, ¿sí? Porque el diseño universal de aprendizaje, porque básicamente es un enfoque dentro del campo educativo que nos va a permitir diseñar una manera de nuestro currículo, ¿sí? Es decir, la forma en cómo nosotros vamos a distribuir los contenidos, a cómo nosotros le vamos a proporcionar información a los estudiantes, cómo los estudiantes nos pueden demostrar a nosotros los docentes que también están aprendiendo y algunas otras formas diversas de evaluación. Es decir, al inicio de nuestra presentación hablábamos de que no debemos seguir enseñando de la misma manera, y si no debemos seguir enseñando de la misma manera, tampoco deberíamos evaluar de la misma manera. Y es por esto que el diseño universal de aprendizaje es una herramienta, es una metodología en el contexto educativo que nos da todas estas pautas y que nos abre las posibilidades para, digamos, diseñar un currículum que sea accesible para todos, ¿ok? No solamente para los que tienen necesidades educativas específicas, sino para todos los estudiantes que están dentro de nuestras aulas de clase. Este diseño universal de aprendizaje nosotros lo, digamos, manejamos en 3 pilares fundamentales, que son estos 3 cuadritos que yo les comparto a continuación. Es decir, las múltiples formas de representación de la información, las múltiples formas de acción y expresión, y también las múltiples formas de motivación e implicación. Cuando yo hablo de las múltiples formas de representación, es que debemos considerar en qué se presentan los elementos, ¿sí? Es decir, cuando yo voy a dar una clase, ¿cómo presento mi clase o los contenidos o lo que quiero que los estudiantes aprendan a ellos, ¿sí? ¿Cómo? A través de texto, a través de gráficos, a través de cuadros, a través de imágenes, de videos, de alguna demostración, ejemplificaciones, de objetos para manipular, ¿ok? Y, bueno, ver si estos crean barreras para los estudiantes, ¿sí? Es decir, que es el cómo yo le presento a mis estudiantes la información, ¿ok? Entonces, ahí yo tengo que comenzar a pensar qué herramientas o de qué manera yo puedo representar o puedo presentarle la información a mis estudiantes. En cuanto a la acción y expresión, se supone que este modelo nos permite ofrecer diferentes métodos para que los estudiantes demuestren lo que están aprendiendo, como a través de la escritura, el tema multimedia, es decir, donde se une audio, video, entre otras funcionalidades, o demostración, actividades demostrativas en donde los estudiantes digan, bueno, yo lo voy a hacer utilizando el TikTok a través de un video. Puede ser, ¿ok? ¿Por qué no? Vamos a darle la oportunidad a los estudiantes que demuestren de una manera creativa, utilizando las tecnologías, cómo están aprendiendo o qué es lo que están aprendiendo. Y motivación e implicación, bueno, tiene que ver con la estimulación del interés, la motivación, la persistencia en el aprendizaje. Así como los estudiantes aprenden de manera más efectiva cuando están comprometidos y motivados, su desempeño en las evaluaciones se puede mejorar aumentando el compromiso. ¿Cómo lo vamos a ver de una manera más práctica? Bueno, este diseño universal de aprendizaje digamos, fue una metodología bastante que causó mucho impacto y que muchos de los investigadores hicieron una recopilación en esta rueda del diseño universal para el aprendizaje, ¿ok? En donde están estos 3 pilares o estas 3 áreas que yo le comentaba. Y lo vemos aquí, ya les voy a colocar
con un resaltador. Aquí vemos el tema de la representación, que sería el primer nivel. Aquí vemos el segundo pilar, que es acción y expresión, y el tercer pilar, que tiene que ver con el compromiso. ¿Ok? Entonces, esta ruedita nos proporciona a los docentes y también a los estudiantes, ¿por qué no?, diferentes herramientas de tipo tecnológicas para poder poner en práctica este diseño universal de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, supongamos que yo quiero saber o quiero conocer cómo puedo presentarles mejor la información a mis estudiantes. Entonces, aquí me dan como también otros niveles, ¿no? Percibir la información. Y me dan algunas herramientas que yo pudiese utilizar para mostrarle a los estudiantes determinado contenido. Por ejemplo, tenemos Genially, ¿ok?, que es una de las herramientas que se utiliza también para crear presentaciones. Por ejemplo, tenemos YouTube, tenemos Te Cuento, que es una aplicación para hacer cuentos utilizando el lenguaje de señas, en el caso que yo tenga estudiantes que tengan pérdida auditiva o que sean sordos. Tenemos aquí, por ejemplo, Open Dyslexic, perdón, que es una aplicación para, que nos ayuda con el tema del formato de la letra para que sea más accesible a estos estudiantes que están diagnosticados con dislexia y que les cuesta mucho decodificar el tema escrito. Entonces, yo puedo utilizar muchos de estos recursos tecnológicos para presentar la información a mis estudiantes. Vamos a verlo de una manera un poco más práctica. Déjenme por favor salir de aquí y en esta presentación ustedes ven que aquí abajo está el Drive donde está disponible esta rueda del diseño universal de aprendizaje y las TIC. Entonces yo me voy a ir allí y le voy a dar clic, me voy a salir, discúlpenme por favor que me salga de la presentación. Y me voy a dirigir para que ustedes vean un poco cómo funciona esto, ¿no? Me está abriendo un PDF. Quisiera por favor me confirmen que lo pueden estar visualizando. Sí, se ve perfectamente. Ok, muchas gracias, Randimar. Entonces, como yo les comentaba, yo quisiera mostrarles o quisiera utilizar esta aplicación de Te Cuento, que es, digamos, esta aplicación que yo puedo descargar en mi teléfono celular, lo instalo, en este caso, bueno, en dispositivos Android, porque es el que yo tengo y me sale este formato, y aquí me va explicando que es una aplicación gratuita para que niños y adultos puedan editar de forma sencilla y divertida sus propios cuentos en lengua de señas española, ¿ok? Obviamente, hay que hacer ciertas, digamos, modificaciones, pero nos funciona bastante. Aquí tenemos un montón de aplicaciones que nos ayudan en el tema de la representación. Puede utilizar, por ejemplo, Soy Visual, que también es una aplicación y un centro de recursos que ayudan a las personas con autismo, ¿ok? En donde hay material para poder utilizar rutinas, donde podemos nosotros encontrar pictogramas, donde se pueden descargar cuentos, hay fotografías, láminas, materiales, y está disponible tanto para Android como para iOS. Entonces, podemos, si tenemos estudiantes con autismo, hacer uso de este recurso de Soy Visual, que es importantísimo y es súper chévere cuando tenemos estudiantes con autismo. En cuanto a, por ejemplo, acción y expresión, nosotros podemos permitirle al estudiante que pueda hacer un collage, por ejemplo, de lo que aprendió o de fotos, o le mandamos a hacer una secuencia de imágenes donde explique qué fue lo que hizo en un experimento, por ejemplo, o cuáles son ciertas fases, y que de eso pueda hacer un collage. Entonces me voy a Pic Collage, por ejemplo, que es una aplicación que me permite eso, ¿no? Hacer collage o hacer una tarjeta o hacer una carta de agradecimiento. Entonces, esta aplicación es bastante chévere. Yo personalmente la utilizo para hacer invitaciones, para hacer collage, para hacer presentaciones, ¿ok? Entonces, esta es otra manera que yo le puedo decir a los estudiantes, ok, muéstrame lo que aprendiste, bien sea a través de fotos, de una presentación. Bueno, finalmente, en el área o en el pilar del compromiso, tenemos otros recursos súper, digamos, motivadores, como el Blogger, como el Symbaloo, que también se los recomiendo mucho a los docentes, que es digamos, un recurso en el cual yo puedo hacer categorías para clasificar, bien sea videos, o muchas veces uno encuentra información muy variada, perdón que salga todas estas como advertencias. Puedo encontrar información súper interesante en la web y si yo no lo guardo en algún lugar, pues muchas veces se me pierde y digo, ay, no sé dónde fue que vi tal cosa, ¿no? Entonces yo lo puedo ir categorizando en este escritorio digital que tengo aquí con cosas de educación, de compras, de juegos, entre otras cosas. Entonces es un escritorio bastante interesante que nos sirve a los docentes para clasificar clases, informaciones, páginas web, entre otros, ¿sí? O por ejemplo, bueno, quiero que los estudiantes, quiero ver qué han aprendido y me voy con esta aplicación que se llama Edpuzzle, que la puedo encontrar en la web y en el cual puedo hacer videos que puedo encontrar incluso en YouTube o en otras plataformas, y son videos interactivos los cuales yo puedo ir editando y puedo irle haciendo preguntas a los estudiantes cada cierto tiempo del video.
¿ok? Entonces yo puedo, digamos, editar un video y le voy colocando que se pare en determinado lugar el video, que se detenga y luego le comienzo a hacer preguntas acerca de lo que han visto en ese primer minuto del video, por ejemplo. Entonces es una herramienta bastante útil porque, bueno, nos permite ir monitoreando cuáles son los aprendizajes, cuáles son los alcances que tenemos. Bueno, hay un sinfín de recursos que nosotros podemos utilizar para la inclusión, para que los estudiantes accedan al conocimiento, para que puedan, digamos, mostrarnos cómo están aprendiendo, de qué manera, y todos estos que ustedes pueden visualizar aquí tienen que ver con recursos de tipo tecnológico, que es lo que nosotros necesitamos, ¿ok? Para todos los estudiantes, tanto para los que tienen discapacidad o necesidades educativas específicas, como para los que no, ¿ok? Entonces, es un recurso bastante importante, esta rueda del diseño universal de aprendizaje, y nos va a servir muchísimo. Les voy a dar algunas recomendaciones referidas a esta alfabetización digital para la inclusión. Es importante que nosotros podamos crear políticas en las instituciones que promuevan el uso eficiente de la tecnología en las aulas, en lugar de mandar a pagar siempre el celular y las tabletas, ¿ok? Y eso lo vemos mucho, o sea, estudiantes que llevan su celular y que, bueno, se los retienen, les multan por utilizar su tablet o su computador. Entonces, no es solamente que yo como docente pueda aplicar o pueda utilizar las tecnologías en mi aula, sino que se trata de crear políticas institucionales, es decir, desde los directivos, desde, digamos, ese plan educativo institucional que nosotros hacemos o ese plan anual que nosotros hacemos, involucrar allí el uso de las tecnologías, que todos estemos claros cuál es la intencionalidad, cuáles son los objetivos que queremos alcanzar dentro de nuestra escuela. Bueno, es importante la capacitación docente sobre el uso de las TIC, lo vimos en la encuesta que hacen desde estas organizaciones internacionales, pero, y en las que estamos muy bajitos, pero tiene que estar orientado a crear estrategias didácticas que ayuden a saber dónde, cómo y cuándo, y también cuándo no, utilizar la tecnología digital en las actividades y presentaciones escolares dentro o fuera de ellas, ¿ok? Esto es súper importante también, que nosotros como docentes sepamos la idoneidad de la utilización de las tecnologías, cuándo, cómo y dónde, de qué manera. Desarrollar capacidad crítica para innovar en la práctica educativa y saber qué, cómo y cuándo utilizar los recursos de texto. Lo dije, la integración efectiva en las escuelas y las aulas puede transformar la pedagogía y empoderar a los alumnos, ¿ok? No podemos quedarnos atrás nosotros como docentes, y también entender que parte de esta evolución, digamos, a nivel mundial, tiene que ver con que los estudiantes manejen adecuadamente las tecnologías, ¿ok? Ajá, por aquí, perdónenme que me detenga, pero me están dando un dato, mi equipo aquí de ICAPVAL, que bueno, el link no lo vaya a compartir todavía porque tienen una sorpresa para ustedes, ¿ok? Así que, bueno, atentos todos si quieren la rueda de TICS con el DUA, ya prepárense porque ya vamos a ver quiénes son los que van a estar accediendo a ella. Muy bien, para continuar entre las conclusiones y recomendaciones, los maestros también tienen que ser capaces de utilizar las TIC para guiar a los estudiantes en la adquisición de competencias relacionadas con la sociedad del conocimiento, como la reflexión crítica e innovadora, la resolución de problemas complejos, la capacidad de colaboración y las aptitudes socioemocionales, ¿ok? Es importante mucho hacer énfasis en esto, en la criticidad del uso de las tecnologías, ¿sí? Las redes sociales no son perjudiciales, sino cómo la utilizamos, cuánto tiempo la utilizamos, y parte de nuestro rol como docente en la utilización de las TICs es, digamos, sensibilizar y educar a los estudiantes para que comprendan, digamos, estos aspectos. La formación de los docentes y en su perfeccionamiento profesional adaptado y continuo son esenciales para poder obtener beneficios de las inversiones realizadas en las TICs, ¿verdad? De nada nos sirve que a nuestra escuela la hayan capacitado con las mejores computadoras, con las últimas tabletas, con pantallas touch, o qué sé yo, si realmente nosotros no le damos el uso adecuado, ¿ok? No le sacamos, digamos, el jugo a todo lo que podemos tener a nivel de hardware en nuestra institución. La formación y el apoyo permanente deben permitir a los maestros desarrollar las competencias necesarias en materia de TIC para que ellos puedan a su vez hacer que sus estudiantes desarrollen las capacidades necesarias, incluyendo competencias digitales para la vida y el trabajo, ¿ok? Entonces, pues básicamente yo me despido de esta ponencia del día de hoy, o de esta noche, mejor dicho, y me despido con esta pregunta. La ciencia y la tecnología no paran de avanzar. ¿Por qué entonces parar de aprender? Entonces, eso les dejo allí como reflexiones, que pues todo va a una gran velocidad y nosotros no podemos quedarnos atrás. Muchas gracias. Gracias a usted, Magíster Yoseli Crespo. Muy buena pregunta retórica. ¿Por qué entonces parar de aprender? Vamos a responder unas preguntas que nos han dejado por el chat y por la cajita de preguntas, y también leer algunos comentarios que también nos han dejado por el Facebook. Primero vamos con la pregunta que deja la señorita Cintia del Peso. Ella pregunta, ¿ese título es de tercer nivel para coger masterados?
Bien, nuestra maestría es un programa para obtener un título de grado de cuarto nivel, por lo que se requiere título de tercer nivel de pregrado para cursar esta maestría. Gracias por su pregunta. Por aquí vamos a leer algunos comentarios. Hay casos escribe Fausto Espinosa. Hay casos de instituciones educativas no permiten el uso de dispositivos móviles a los estudiantes y en los laboratorios de computación les dan prioridad para el uso de estos a los estudiantes de las carreras de informática y contabilidad. Sí, es una realidad, ¿no? Por eso en las conclusiones mencionaba que tiene que ser parte de las políticas institucionales, ¿sí? Yo como docente de manera aislada, pues lo voy a tener un poco más difícil si yo quiero promover el uso de TICs dentro de mi aula. Pero si a nivel, desde los PEI, los POA, todos esos planes a nivel institucional que se hacen o al finalizar o al inicio de año lectivo, se toma como una de las líneas de trabajo el uso de tecnologías, pues evidentemente va a haber mayor comprensión y mayor utilización de las TICs para los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Pregunta, ¿nos puede enviar por interno para tener esa rueda? La pregunta más importante de la noche. Y sí les vamos a enviar la rueda de TICs, pero como regalo para aquellos que se hayan registrado o se registren en esta masterclass. Es decir, para aquellos que llenaron el formulario y se llenaron para asistir a esta masterclass, van a obtener esta rueda de regalo. Y quienes aún no lo han hecho, aún lo pueden hacer. Pueden solicitar el código o el enlace para el formulario al 099-849-3118. Repito, 099-849-3118. Así que por allí solicitan el enlace para el registro y por supuesto al registrarse usted estará optando por el enlace para la rueda de las TICs que presentó la magíster Yoselis Crespo. Ahora sí, les vamos a comentar el regalo especial que tenemos disponible para nuestros asistentes. Además de la rueda de TICs, el día martes 21 de marzo iniciaremos la especialidad en orientaciones pedagógicas para las necesidades educativas específicas. Esta es una especialidad, de la cual también es docente la magíster Yoselis Crespo. Con esta especialidad les damos herramientas para detectar necesidades educativas específicas en el aula de clases, para apoyar desde el punto de vista pedagógico y tecnológico a estos estudiantes y para hacer las adecuaciones curriculares pertinentes. Esta especialidad le otorga 2 certificaciones, una válida internacionalmente para recategorización docente y la otra como competencias laborales, con visualización tanto en la CENESID como en el Ministerio del Trabajo. Vamos a sortear 5 becas del 35% sobre la colegiatura entre los registrados a máster. Así que si esta semana recibe un mensajito de WhatsApp de nuestra parte, tenga la certeza de que fue uno de los afortunados ganadores de las 5 becas sorteadas. Y para aquellos que se matriculen en nuestra maestría en educación inclusiva y necesidades educativas especiales, hasta el 14 de marzo les regalaremos la participación en el primer curso de la especialidad en orientaciones pedagógicas para la atención a las necesidades educativas específicas. Así que no pierdan tiempo, escríbanos a través del número 099-849-3118 o a través de nuestras redes sociales @icatval y soliciten información que con gusto les atenderemos. Gracias nuevamente a todos por participar. Les esperamos este martes 14 de marzo a las 7 p.m. donde tendremos un nuevo encuentro virtual gratuito con la magíster Yoselis Crespo, quien estará hablando sobre las TICs como elemento clave para la inclusión. Si desean más información, escríbanos. Esta semana estaremos llamando a cada uno de los interesados y les enviaremos el nuevo enlace de registro. Que pasen muy buena noche. Contáctenos a través de nuestros números telefónicos, correo electrónico, redes sociales y página web. ICATVAL, el éxito no es todo, es lo único. Universidad Hemisferios, sé parte de algo más grande.